Cuando el alma se va de aquí, no puede seguir adelante mientras los seres queridos sufren. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa, las paredes blancas del hospital, el olor a medicinas y sus ojos, ya sin fuerzas, sus últimas palabras: tú puedes con esto. Un minuto después, silencio. Mi esposo murió de cáncer. Me senté en el frío suelo del pasillo, incapaz de respirar. 3 hijos, una hipoteca y la pregunta que taladraba mi mente: ¿por qué? Pero lo peor me esperaba después, cuando entendí que no fue un castigo, sino una lección, y una lección para mí. Esto no es una historia sobre la muerte, aunque al principio esa palabra me golpeaba como un martillo. Muerte, la susurraba y todo dentro de mí se contraía, parecía corroyéndome por dentro como ácido. Me despertaba en la noche y me encontraba incapaz de inhalar, un peso en el pecho, como si me aplastara una losa de piedra. Pero en esa oscuridad gradualmente apareció una grieta. Primero, un pensamiento: si la vida me rompe tan cruelmente, es porque hay un sentido en esto. Luego, una sensación: esto no es un punto final, es una coma. La pérdida abrió en mí una puerta a leyes que antes no notaba. Las leyes del universo, donde todo está conectado y donde incluso el dolor puede ser el inicio de un camino. Y si estás pasando por una pérdida o cargando un peso que parece insoportable, sabe esto: aquí, en esta historia, encontrarás respuestas, porque yo misma las encontré cuando creí que era el final. 16 años de matrimonio. Nuestras mañanas comenzaban igual. El aroma del café recién hecho se extendía por la casa, se oían las risas de los niños en la cocina y él entraba con el periódico y sonreía, como si todo el mundo estuviera bajo su control. Vivíamos con calma, con estabilidad. Él construía una carrera, primero el ejército, luego un negocio que despegó. Me había acostumbrado a esa sensación, como si afuera hubiera una tormenta, pero dentro de la casa siempre hubiera un puerto seguro. Yo era la mujer que inspiraba, daba a luz, embellecía la casa, apoyaba a mi esposo cuando las cosas se ponían difíciles. En el espejo no veía solo a una esposa, sino a una mujer de la que se podía estar orgulloso. La familia parecía sólida como una roca. Los amigos nos envidiaban. Ustedes son perfectos, son un ejemplo. Yo misma lo creía, como si tuviéramos inmunidad contra la desgracia, y no podía ni imaginar que un día esa imagen se haría polvo. El diagnóstico sonó como una sentencia: cáncer de laringe. Un hombre que nunca bebió ni fumó. Miré al médico y me negué a creer. Un zumbido en los oídos, las palabras que caían a mi lado. Llegué a casa vacía y los niños, al verme, enmudecieron al instante. Hasta ellos sintieron, algo andaba mal. Comenzaron las quimioterapias, 50 tratamientos. Cada vez volvía diferente, primero cansado, luego como si la vida se le escapara pedazo a pedazo. La voz se volvió ronca, la mirada pesada. El hombre, una vez fuerte, en quien me apoyaba, se consumía ante mis ojos. Los niños preguntaban: «Mamá, ¿él va a mejorar?», y se me secaba la garganta. Sonreía y decía: «Por supuesto», y por dentro gritaba: «Dios mío, ¿por qué?». Luego, un derrame cerebral, un cuerpo frágil, un habla extraña. Pero en un momento reunió fuerzas y me dijo lo último que aún resuena en mí: «Tú puedes con esto». Me quedé con 3 hijos, una hipoteca y préstamos. El mundo parecía haberse derrumbado. Me despertaba en la noche con mi propio grito. Pero fue en ese momento que noté algo extraño. Cada vez que tomaba sobre mí otra carga, los recursos llegaban de alguna parte.
como si el universo mismo me susurrara, no estás sola. Cuando él estaba enfermo, los familiares me insistían, ponlo en un hospicio, allí tendrá cuidados, tú estarás más aliviada. Pero yo sabía, los niños debían ver a su padre hasta el final, aunque fuera en la debilidad, aunque fuera en el dolor, pero a su lado. Pensé que todo terminaría en catástrofe. El dinero no alcanzaba, las facturas se acumulaban, pero ocurría algo extraño. Puse a la venta el auto viejo, convencida de que nadie lo querría, y de repente apareció un comprador. El primero que vino, lo compró al instante, y exactamente esa suma cubrió la cuota del préstamo. Otra vez, estaba sentada llorando de noche. No sabía con qué pagar las medicinas. Por la mañana, mi hermana llegó sin avisar y me tendió un sobre. Vendí algunas joyas. Toma, tú lo necesitas más. Cada vez que asumía un nuevo peso, la decisión de quedarme a su lado, de cuidarlo, de no rendirme, el dinero llegaba de algún lado. No para un iPhone, no para vacaciones, sino precisamente para los niños, para la familia, para la vida. Al principio sentía alivio, como si una piedra cayera de mis hombros. Pero junto a eso vivía otro pensamiento. ¿Y si mañana la ayuda no llega? El miedo y la gratitud vivían juntos. Entendí una cosa: el universo funciona bajo una ley. Si tomas sobre ti la verdadera responsabilidad, los recursos llegan. Ni antes ni después, sino justo en el límite. Cuando él ya supo que la enfermedad no cedería, una extraña calma apareció en la casa. Casi no hablábamos de la muerte, pero yo sentía, él me estaba preparando. A veces me pedía que me sentara a su lado y de repente hablaba, no del tratamiento, sino del futuro. Debes aprender a tomar decisiones por ti misma, no temas. Su voz ya era débil, pero en esas palabras había firmeza. Insistió en un acuerdo prenupcial, aunque antes nunca lo habíamos pensado. Me enojaba. ¿Para qué? Somos una familia. Y él solo sonreía. Ya entenderás, quiero que estén protegidos. Hasta en las pequeñas cosas me enseñaba. Antes de ser hospitalizado, abrió una libreta y me mostró dónde estaban las cuentas, a quién llamar, cómo resolver problemas con el banco. Yo escuchaba y no quería creer. Todo sonaba como una preparación para una vida sin él. Y en esos momentos simples, en cómo me arropaba con la manta cuando apenas podía levantar la mano, en cómo callaba y simplemente sostenía mi mano, veía su última lección. Era como si me dijera sin palabras, tú puedes con esto, eres más fuerte de lo que crees. Y aún me sorprendía buscando sus rasgos en otras personas. Intentaba construir relaciones, pero algo dentro decía, no, necesito a alguien igual a él. Y entonces entendí, ese era el error. Su amor no estaba para que yo encontrara un reemplazo, estaba para que yo aprendiera a mantenerme en pie por mí misma. Cuando él partió, no pude dejarlo ir. Cada noche me acostaba con la esperanza de que vendría en mis sueños, y él venía. Se sentaba a mi lado, decía, estoy enfermo. Y entonces entendí, no era él quien sufría, era yo quien lo mantenía aquí con mi dolor. Decidí escribir una carta, una hoja blanca frente a mí, las manos temblorosas. Las primeras palabras costaron mucho. Perdóname por no haberte podido salvar. Con cada línea, el dolor salía de mí. Escribí sobre lo agradecida que estaba por los años juntos, cómo valoraba cada pequeño detalle, su risa, su olor, sus abrazos. Escribí que prometía cuidar de los niños y ya no retener su alma cerca. Las lágrimas fluían, goteaban sobre el papel, borrando las letras. En el pecho una sensación de corazón desgarrado. Pero continué, hasta que las palabras se agotaron, hasta que llegó el vacío. Doblé la carta, la apreté contra mi pecho y susurré, te dejo ir, ve hacia donde haya luz. En ese momento fue como si una piedra cayera de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo sentí silencio. No vacío, sino silencio.
paz. Y solo entonces entendí, soltar no es una traición, es la única manera de dar paz al alma y de comenzar a vivir uno mismo. Después de esa carta, por primera vez me desperté sin la sensación de un agujero negro dentro. Había miedo, pero junto al miedo vino un pensamiento. ¿Y si yo puedo? Antes solo pensaba en sobrevivir, cómo pagar el crédito, cómo alimentar a los niños, pero de repente me di cuenta de que las palabras de mi esposo, "Tú puedes con esto", no eran solo un consuelo, eran una instrucción. Me senté a la mesa, tomé un cuaderno y escribí, "¿Cómo puedo?" y no, "¿Por qué no puedo?". Y lo primero fue decidir delegar. Contraté a una asistente doméstica, aunque antes lo consideraba un lujo. Ese mismo día entendí, mis fuerzas debían dirigirse a expandir el negocio, no a una carrera sin fin contra el tiempo. Comencé a expandir el negocio, a buscar socios, a pensar no en cómo llegar a fin de mes, sino en cómo crecer. Era aterrador, el corazón me latía fuerte cuando firmé el primer contrato sin mi esposo a mi lado, pero al mismo tiempo sentía, este es mi camino. Dejé de alimentar la oscuridad con mi miedo. Aprendí a reemplazar el no va a funcionar por ¿cómo puedo hacer para que funcione? Y cada vez que llegaba el pánico, recordaba, tengo hijos, y por ellos debo elegir la luz, no la oscuridad. Ahora no soy una víctima de las circunstancias, soy una estudiante de la vida que pasó por lo más duro y sobrevivió. Veo frente a mí un nuevo día, lleno de luz, donde el miedo ya no gobierna mis decisiones. Mis hijos crecen en una casa donde hay alegría y confianza, donde cada uno siente apoyo, no ansiedad. Sé que puedo manejar cualquier dificultad, porque esta experiencia me enseñó a confiar en la fuerza interior, no solo en las circunstancias. Entendí, cualquier lección es un punto de crecimiento. Cualquier pérdida es una oportunidad para ver quién eres realmente y de qué eres capaz. Ahora doy más, a mis hijos, a las personas a mi alrededor, a mí misma. Y cuanto más doy, más vuelve, no solo materialmente, sino emocionalmente, espiritualmente. Veo el futuro brillante. Sé que los miedos permanecerán, pero aprendí a transformarlos en combustible para crecer. Y cada vez que miro a mis hijos, entiendo, les estoy dando el ejemplo de la fuerza, la fe y el amor que ninguna pérdida puede destruir. Si ahora mismo guardas dentro el dolor de una pérdida, miedo o resentimiento, no lo guardes. Permítete sentir, llorar, soltar. Escribe en los comentarios "suelto" y siente cómo la energía de paz viene a ti. Si crees que las dificultades son lecciones, que cada crisis trae crecimiento, escribe "crezo". Siente cómo las palabras se convierten en un ancla de fuerza que te sostiene cuando parece que todo el mundo se ha derrumbado. Recuerda, detrás del miedo siempre hay luz. Detrás de la desesperación, la posibilidad de elegir. Detrás de la pérdida, la oportunidad de descubrir una fuerza que ni siquiera sospechabas que tenías. Rezo por cada uno de ustedes, por sus corazones, por sus familias, para que puedan encontrar un camino hacia la luz, incluso en los momentos más difíciles. Y recuerden, son más fuertes de lo que creen y capaces de pasar por todo, conservando el amor y la fe en la vida.